Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu para crear este nuevo capítulo, valga la redundancia, de este proyecto. ¿Cómo estás, Marilu? Bien, gracias, un poco más de la garganta y con mucho calor. Antes de seguir, queremos pedir una disculpa a todos los que siguen este proyecto y a todos los que nos escuchan. El día miércoles 8 de mayo se suponía que debía publicarse este capítulo, pero surgieron unos inconvenientes a nivel personal y por lo tanto no pudimos publicarlo. Entonces estamos haciendo este capítulo para el día 15 de mayo. Nuevamente reiteramos nuestras disculpas, sabemos que tenemos un compromiso con todas las personas que nos siguen y que también esperan que se publiquen los audios, pero como ya lo dije, son temas que no esperábamos que sucedieran. Pero bueno, dejando a un lado eso, como ya saben, pueden seguir nuestro trabajo en la página de Biblioteca Social y en sus redes, en Facebook, Twitter e Instagram, la pueden buscar así como Biblioteca Social. Bueno, como ya saben, vamos a decir la dinámica más o menos de cómo es lo que vamos a trabajar. Algunos ya se la saben, otros no, pero bueno, lo que vamos a hacer es hablar del libro, dar nuestra opinión, una crítica con nuestras opiniones y después recomendaremos un libro para la próxima semana y leeremos un pedacito de este. Eso es lo que haremos. Y quiero pedir una disculpa, estoy mal de la garganta, me quedé abajo de un aire acondicionado y me hizo demasiado daño. Entonces estoy un poco afónica, espero que no les moleste y que no sea tan desagradable. Pero bueno, aquí estoy y espero que todo salga bien. Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy es El Tungsteno, del escritor peruano César Vallejo. Su nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 en Perú y falleció el 15 de abril de 1938 en París. Este escritor es más conocido por sus poemarios, entre ellos Los Heraldos Negros y Trilce. Sin embargo, tiene algunas obras como El Tungsteno, del cual hablaremos hoy, y un cuento corto muy interesante, el cual es Paco Yunque. En lo personal, es uno de mis escritores favoritos. Si bien no es uno de mis escritores favoritos, sí me gusta mucho cómo escribe César Vallejo. Y fíjate que esta obra empieza, o más bien se desarrolla, en lo que es Quivilca, una provincia del Perú, y habla sobre las injusticias al entrar el imperialismo en el país y de cómo por el poder y por el dinero se hacen demasiadas injusticias, ¿no? Entonces de esto nos habla este libro, no quiero hablar más para no espolear, aunque bueno, ya saben que nosotros cuando hacemos la crítica y hablamos de pues sí decimos algunos spoilers, tratamos de no decir el final, pero sí usamos spoilers, entonces bueno, avisados están. Bueno, este libro, El Tungsteno, es una novela corta, como ya dijimos, del escritor César Vallejo. El título de este libro hace referencia al elemento químico número 74 de la tabla periódica. Algunos lo conocen como wolframio, pero también se conoce como tungsteno. En el libro se plantea que las áreas de Quivilca están enriquecidas con este mineral. Entonces es de ahí de donde sale el nombre. Sí, es así. A mí me llamó la atención porque no lo conocía como tungsteno. Y sí fui a buscar y ya vi que era un elemento químico y Claro. del cual se extraen y se hacen varios procesos con él. Porque no tenía ni idea. Y dije, ¿qué es eso? Sí, es que como digo, o sea, normalmente se conoce como wolframio. Ajá. Y aún así, pues, no tenía mucha idea de lo que podían hacer con ese elemento. Entonces, fue bueno leerlo porque aprendí algo. Bueno, entrando ya al libro y a los personajes, como ya dije, querían explotar estas zonas que son ricas en este mineral. Y encontramos a los primeros personajes, que son los Horas, sí, los cuales son grupos de indígenas que estaban posicionados o vivían cerca de donde se pretendía hacer la mina. Sí, es así. Ellos tenían estaban establecidos cerca de donde estaba la mina. Y son como unas criaturitas muy inocentes, ¿no? Claro, son buenas personas, de acuerdo a cómo se pinta o cómo se retrata en este libro, ¿no? Sí, demasiado nobles, demasiado serviciales. Y eso se presta para muchas cosas. Sí, o sea, se presta para lo bueno y para lo malo. Sí, desgraciadamente, el que haya personas así, yo creo que se presta más para un abuso que para un bien, ¿no? Bueno, pero no solo los Horas vivían cerca de
de esta región, sino que habían varios distritos, ¿no? Ujú. Pero otro personaje secundario, con poca participación, pero que llama la atención por cómo desenvuelve su historia y por los hechos que le suceden, es Graciela, la cual conocían también como La Rosada. La Rosada. Sí, es interesante también este personaje que lo mencionas. Y pues también estaba dentro del grupo de indígenas, ¿no? Claro, era una indígena, pero su puesta en escena era más con los socios de la mina, ¿no? Ajá, Ujú. sí, así es. Otro personaje también es Laura, que tiene una pequeña aparición. Sí, Es más una referencia. Esta chica era la amante de Mateo Marino, pero también de su hermano, de José Marino. José Marino. Es curioso porque los hermanos Marino están como separados. Uno está en Quivilca y el otro está en Colca. El Ujú. que está en Quivilca era José Marino Sí. y Graciela vivía con él, o digamos que era parte de su servidumbre. Algo así. Ujú. Y Mateo Marino vivía en Colca con Laura, que era su querida, su amante, pero Ujú. también digamos que estaba a su servicio. Ujú. Y cada que visitaba José a Mateo, Laura se metía, pues ahora sí, con José. Sí, o sea, era amante de los dos, ¿no? De ambos. Pero lo interesante es que cada vez que José llegaba a la casa de Mateo, se metía con Laura, pero porque él le ofrecía mostrarla en público como su mujer, ¿no? Ujú. Algo que no hacía Mateo, hacía totalmente lo contrario. En reuniones o en cualquier otra actividad social, incluso se dice que la humillaba. Sí. No solamente que estaba a su servicio, sino que también la humillaba. Sí, es correcto. Y entonces más o menos no justifica, creo yo, pero entiendes la motivación que tiene ella de estar con ambos. Aunque se me hace un poco desagradable. Bastante. Muy desagradable, pero creo que esa es su motivación, ¿no? Querer buscar algo mejor. Aparte de querer buscar algo mejor, es como le envuelven y cómo le engañan también, Ah, ¿no? claro, obviamente. Entonces, Cómo la manipulan exacto, para eso. la Están ambos manipulación. hermanos. La manipulación que tienen para con ella es como ella se mueve. Ahora, pues también muchas veces la ignorancia nos lleva a cometer errores que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Que estamos cometiendo un error. Y pues por lo que yo veo en todo lo que son los personajes indígenas o de bajos recursos, eran como muy inocentes en muchos aspectos, ¿no? Ujú, sí. Entonces, pues también está la inocencia de cómo la van transformando y cómo la envuelven para que esté con los dos. Y de hecho, digamos que los hermanos, pues Mateo no estaba de acuerdo que Laura se acostara con José. Y Obviamente. pues José no le iba a decir abiertamente que se acostaba con Laura. Ujú. Entonces, para que José no se metiera con Laura, Mateo dormía en la misma habitación que José para como vigilarlo. Exacto. Pero aún así se le escapaba y pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces es como medio curioso. Ahora Graciela también era pues querida de José Mateo en Quilca. Sí. Y pues digamos que desempeña un papel más o menos igual que Laura, aunque digamos que no están los hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa con Graciela? Claro, ella está a merced de José. Ujú. Entonces, lo que pasa más adelante con Graciela es un poco fuerte. De hecho, es muy fuerte y Demasiado lamentable. fuerte esa parte. En fin, ahora entrando un poco a los personajes relacionados a la mina, tenemos a los personajes de Mr. Take y Mr. Waze, los cuales son el gerente de la mina y el subgerente en ese orden. Ujú. Ambos al llegar a la zona de Quivilca obviamente traen dinero, ¿no? Entonces ganan un poder, ganan influencia. Sí, y pues aquí lo que pasa es de que algunos se dejan llevar por ese poder. Exacto. Y lo voy a decir como le decimos aquí, se convierten en lamebotas. Ujú, sí, Literal. por el dinero. Por el dinero. Y obviamente todo el dinero con el que ellos llegan como capital hace que este dinero circule en la ciudad de Quivilca y en los alrededores, ¿no? Obviamente. Entonces, como ya vemos más adelante en el libro, se dice que la ciudad ya se empieza a volver más bulliciosa, más movida de lo que era. Sí, obviamente, porque digamos que hay un movimiento económico Ujú. mucho mayor al que había y empieza a haber
pues como una afluencia de gente, de personas, Claro. alrededor de ese movimiento económico, que es realmente pues lo que pasa en todos lados, ¿no? Cuando empieza a haber dinero en un lugar, se empieza a ver cómo se empieza a mover la gente alrededor en ese lugar. Otro personaje también es Baldomero Rubio, el cual es un ingeniero de mina y se asocia con José Marino y Leónidas Benítez para poder prestar servicios a la mina. Sí, la verdad que estos personajes son como muy curiosos o muy interesantes respecto a lo que es con la mina, ya que pues el que tengan estudios o el que tengan cierto nivel económico, pues los hace estar como arriba de una pirámide, por así decirlo, de categorías. Claro, algo así. Entonces, estos personajes, pues, al tener el estudio y al tener la categoría, pues están como muy arriba y digamos que se aprovechan unos de otros para hacer como fechorías, pero al mismo tiempo pues tener poder y tener dinero. Y además de los estudios también influyen los negocios. Y es aquí donde vemos a José y Mateo Marino, como ya estábamos hablando, los cuales se encargaban de contratar a los peones para la mina, a los trabajadores. A los trabajadores para la mina. También José Marino pone su tienda cerca de la mina con ciertos productos que llaman la atención, sobre todo de los horas, y pues llevan cosas que puedan venderles, ¿no? Y pues de esa manera ellos empiezan a trabajar en la mina para tener esos productos. Y bueno, como ya dijimos, todo el dinero que llega con este avance económico también genera corrupción. Sí. Uno de los ejemplos más claros es el alcalde Parga. Sí, cañón. Que prácticamente no tenía moral a cuesta del dinero. No. He de decirte que la mayoría de los personajes de este libro los odié. Sí. Sí, porque, bueno, no van con mis ideas y como siempre lo he dicho, me gustan las cosas derechas, me gusta la sinceridad, la honestidad y que ellos sean de esta manera tan injusta, tan descarada, tan vil, hace que odies a cualquier personaje de este libro. O sea, claro, no solo el alcalde, por ejemplo, también el subprefecto Luna es también, ay, no sé, se me hace un desgraciado, pero al mismo tiempo se me hace un lamebotas. Sí, obviamente. No sé, verlo en el papel de malo, pero al mismo tiempo de arrastrado, por así decirlo, de servicial, da asco una persona así. Como tú lo dijiste, los personajes de este libro interactúan como en una pirámide. Y obviamente él estaba como en la mitad, por así decirlo. Sí, más o menos. Porque era cruel y cometían abusos. La mayoría de estos personajes cometían abusos contra los indígenas. Sí, y más que nada para conseguir peones para la mina, pues, ¿qué era lo que hacían? O sea, acusaban injustamente. Exacto. Les decían cada tontería o cada estupidez que uno decía no es cierto, o sea, ¿por qué le estás diciendo eso? Pero son cosas que realmente pasaron. Una de las cosas era que si no habían hecho un servicio militar, eran enrolados. Digamos que estaban como bajo un delito. Claro. Y aprovechaban eso para encarcelarlos y llevarlos a trabajos forzados, ya fuera en la mina o en haciendas. Claro, pero principalmente en la mina, ¿no? Porque la mina no tenía muchos trabajadores por lo mismo, por lo que cometían abusos. Es que aparte, una mina es peligrosa. Obviamente. Una mina es peligrosa. Insalubre. Ajá, y estaban llevando gente que no estaba capacitada como para trabajar dentro de ella, sino nada más a cualquiera que veían o al que encontraban y que se les ocurría abusar de esta persona, se lo llevaban para la mina sin un conocimiento, sin un entrenamiento previo a lo que iba a hacer. Entonces, obviamente, pues ocurrían muchísimos accidentes. Entonces, tenemos el abuso del poder, que pues también los maltrataban. Y aparte, la no experiencia dentro de una mina, pues bueno, obviamente había demasiado pérdida de personal, por así decirlo. Sí, bueno, todo eso se ve en el libro. Y ya para cerrar a los personajes, como último personaje que vamos a mencionar es Servando Huanca, el cual también era un indígena, no estaba participando en nada referente a la mina. No, él era el herrero, ¿no? Era herrero.
pero se dice en el libro que es un personaje muy inteligente, pero que también era desafiante con la autoridad cuando se cometían injusticias, obviamente. Sí, este personaje me encantó porque por lo menos tiene visión de hacer algo diferente y que dejen de abusar de las personas, ¿no? Uh-huh. No tanto que dejen de trabajar en la mina, sino que tengan derechos como trabajadores dentro de la mina, ¿no? Y eso pues por lo menos ya es algo y ya es un avance. Claro. A algo mejor para las personas que están trabajando. Eso pudo gustarme de él. Es como la pequeña luz en la oscuridad de la obra. Es lo que dicen, que es el que da como esa luz de esperanza, sí, de libertad, de mejorar. Sin embargo, también es interesante cómo al final del libro mantiene una conversación con Benítez y cómo le dice, ¿no?, que los trabajadores algún día se van a dar cuenta de lo que está pasando y se van a levantar en contra de los abusos que están sufriendo. Es correcto. Y cómo hace que cambie la opinión de Benítez respecto a eso, al abuso. Bueno, entrando un poco más al análisis literario, vemos que este libro es del género narrativo y es una novela, como ya dijimos, es una novela corta. Y también vemos que la narración es en tercera persona. Este es un buen detalle porque nos ofrece la perspectiva que tiene el autor respecto a esta situación. Sí, es como verlo desde el punto de vista más del autor que de otra perspectiva, ¿no? O otro ángulo, pero podríamos decirlo que nos adentramos a los pensamientos de lo que es César Vallejo y de qué pensaba de este tipo de anomalías o de injusticias de su época. Claro, al mismo tiempo también vemos que describe su admiración por los indígenas. Sí. Y en general por quienes luchan por sus derechos y en contra de la injusticia. Como ya lo dije antes, César Vallejo es uno de mis escritores favoritos, sobre todo por sus poemarios. Sin embargo, creo que voy a ser crítico y debo ser imparcial respecto a mi opinión sobre este libro. Y es que se enfoca mucho en los miembros de la mina. Creo que entiendo su posición. Él trataba de dar a conocer los abusos que se cometen. Sin embargo, yo hubiera preferido que también se adentrara en la vida de los indígenas. Porque si bien es cierto, en el libro hace descripción de su vida y de cómo vivían y todo, creo que debió profundizar un poco más en eso. Sí, también lo creo, pero entiendo su punto de vista. Claro, o sea, como te digo, pues sí, es entendible, ¿no? Porque quiere dar a conocer eso. Sí, y es que al hacer una crítica hacia la sociedad de aquel entonces, pues tenía que enfocarse más en los abusos y las injusticias a lo que era realmente el indigenismo, ¿no? Como tal. Pero, sí, también a mí me hubiera gustado conocer un poquito más de cómo era la gente indígena en aquel entonces. Y pues una de las formas de conocerlo, pues, es con la historia, con la lectura, con algunas novelas o con algunos relatos escritos, y no se adentra tanto a estos detalles, sino que los agarra como muy superficial y digamos que se enfoca más en lo que era la llegada del imperialismo, ¿no? Y ahora, como lo mencionas, este libro pertenece al indigenismo, que es una corriente cultural antropológica que trata de revalorizar lo que son los pueblos indígenas, trata de darnos la visión de su vida, de cómo son realmente. De la desgracia que dejaron los españoles en ellos. Claro, también, pero como te digo, o sea, para mi opinión, no se centró realmente en un 50-50. Sino no. César Vallejo se centró más en lo malo de los que estaban relacionados a la mina, y si bien es cierto, revaloriza a los indígenas, pues no nos muestra más allá de lo que vemos o de algo aparente que es la bondad, ¿no?, de los indígenas. Pero realmente hay que decirlo como es. Hay personas que son buenas o malas, ya sean indígenas o no, ya sean europeos, no sé, norteamericanos o de cualquier lugar del mundo. Y realmente debo criticarle eso a César Vallejo, que no haya hecho más. Sí, de eso estoy de acuerdo, que se haya hecho nada más como una parte muy superficial sobre el indigenismo y se haya enfocado más sobre el maltrato y el abuso. Digo, está muy bien escribir sobre eso, pero creo que hay que ser un poco más neutrales, dar visión de todo, de lo bueno y de lo malo. Sí,
porque seamos realistas, como te digo, no creo que todos los indígenas sean buenos. No. Y con esto no quiero que me malinterpreten, ni que me satanicen por esto, pero realmente creo que sí hay indígenas malos también. Mira, habemos de todo, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente iba a haber de todo también dentro del indigenismo, así como iba a haber gente muy noble, muy sencilla, muy humilde, también los iba a haber aquellos que son un poquito más abusivos o digamos que la otra parte de la moneda, ¿no? Un poquito más malvados, por así decirlo. Pero pues sí, o sea, no todo es bondad y no todo es bueno, porque nuestra forma de ser no nos lo permite. Ahora, lo que son los indígenas sufrieron el abuso de lo que fueron los españoles. Claro. Entonces eso es algo que no se puede negar. Ajá, entonces aquí viene eso, o sea, muchos ya sabían de ese abuso y no se iban a dejar abusar otra vez. Obviamente. Entonces, pues digamos que viene la contraparte y esa contraparte no la describe César Vallejo, solamente nos describe la parte humilde, la parte bondadosa, pero pues no todos son así, ¿no? Y como te lo digo, o sea, ya había como un antecedente de abuso, obviamente iban a haber los que no se iban a dejar abusar y que iban a tratar de poner un alto. Claro, esa parte la entiendo, como tú le estás explicando. A lo que voy es que entre mismos miembros de una comunidad, en este caso de indígenas, también hay personas malas que cometen actos de maldad contra sus propios conciudadanos. Y eso es algo que no lo vemos aquí. No. Como te digo, se centró más en la parte mala de los de la mina y poco en la parte mala de los indígenas, porque estoy seguro que debió haber algo. Claro, yo también estoy segura de hecho, el mismo alcalde era parte de la comunidad indígena. Y aún así favoreció a los de la mina y prácticamente, como tú dices, se volvió una mebota de ellos. Pero es que ve cómo después de la revuelta que hay en Colca, ¿qué es lo que se ponen a gritar ya ebrios? O sea, dicen viva los Estados Unidos, viva la mina, viva la empresa de la cual es la mina, Mining Society, algo así. Society, creo. No sé. Las Estoy en nivel 0 de inglés. No son muy buenas que digamos. Entonces, el chiste es la empresa hacia la mina y los que manejan la mina hacia viva, viva. Y bueno, eso pudo darme demasiado coraje. Claro, porque, como te digo, son parte de la comunidad indígena y por la influencia del dinero se dejaron comprar. Sí, o sea, había quienes venían de Lima y había quienes eran de ahí, y los que estaban de ahí, o sea, en vez de ver por el bien de su misma gente, ven por su bien de una manera muy abusiva. Sí. O sea, yo no estoy en contra de que busques mejorar tu situación económica, pero existe algo que se llama trabajo. Que se llama honradez. Hacerlo honradamente. Ajá, entonces que lo hagan de una manera tan burda, tan sucia, tan ruin, es lo que no está bien, ¿no? El abuso hacia otras personas no está bien. Por ejemplo, muchas veces dicen, voy a subir de puesto y no me importa quién tumbe. ¿Y por qué no dices, voy a subir de puesto e impulsar a los que están arriba de mí? Para que yo pueda subir. Y también jalar a los de abajo. O sea, una equidad. Exacto. Entonces sería interesante que trabajáramos de esa manera y que viéramos las cosas de esa manera. Pero, como ya dijimos, regresando al tema del libro, pues lamentablemente se van en contra de sus propios ciudadanos, los mismos que los eligieron. Sí. Hasta no podríamos creer que el mismo cura se prestó para eso. Es que se presta el cura, se presta el doctor, se prestan todos. Exacto, todos los que manejan una esfera alta de poder. Y de conocimiento, o sea. También. El que tengan estudios y todo ese tipo de cosas, pues se ponen como en una esfera alta y se ponen en contra de la misma gente que los apoyó o que los apoya y que está a favor de ellos. ¿Qué es lo que pueden lograr? Que estén en contra, obviamente. Exacto. ¿Por qué? Por tanta injusticia. Regresando un poco a lo que es el indigenismo, como ya lo dije, pudieron haber escrito un poco más de ambas partes. Y creo que hay autores interesantes respecto a esto. Uno también que me gusta y creo que encuadra en este concepto de escribir lo bueno y lo malo del indigenismo
es Manuel de Escorza. Si pueden leer uno de sus libros más conocidos es Redoble por Rancas. Ahora, si se preguntan por qué César Vallejo escribe la historia así, es porque se movía en círculos cercanos a lo que fue el socialismo y el marxismo. Oh, vaya, eso no lo sabía. Sí. Ahora entiendo por qué se enfoca más en la injusticia, por así decirlo, y no tanto, a pesar de que es un libro de indigenismo, no tanto en los indígenas, sino quería marcar lo que estaba mal para cambiarlo, ¿no? Claro. De hecho, el mismo César Vallejo cataloga su libro como una novela bolchevique. Oh, vaya. Sí. No lo sabía. Incluso se dice que este libro, El Tungsteno, fue escrito en poco tiempo porque quería darlo a conocer como un panfleto en pro del socialismo. Oh, vaya. Él tuvo, si no me equivoco, 3 viajes a Rusia, a la Rusia de esos años 20. Ya sabemos la historia. Sí. Entonces vamos a evitarlo un poco para evitar controversia. Pero, sí, deja de eso, es como un tema muy extenso. Sí, o sea, es un ya tema hablar extenso. de socialismo es muy extenso. Entonces, bueno, ahora que lo mencionas, yo no sabía eso. Digo, yo conocí a César Vallejo por ti y empecé a leerlo por ti, me gustó, pero digamos que no he investigado nada de él como tal. Pero pues sí, ya ahorita que me dices esto, pues bueno, entiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a enfocarnos a por qué del libro. Sí, muchos no conocen esta faceta de César Vallejo, pero creo que es importante mencionarla y es la razón del libro. Sin embargo, como te digo, pues pudo haber escrito un poco más sobre la otra parte. Sí, y más que se considera un libro sobre indigenismo. Entonces yo creo que sí debería de haber un poquito más de esa parte del lado indígena, ¿no? De hecho, antes de viajar a Rusia, César Vallejo estaba asociado al Partido Socialista Peruano, el cual fue fundado por José Carlos Mariátegui, que es otro escritor también peruano. Tiene ensayos muy interesantes. Bueno, ya me recomendarás alguno para leer, ¿te parece? César Vallejo y José Carlos Mariátegui se movían dentro de esta ideología socialista en el Perú. Bueno, César Vallejo después deja el Perú y se va a vivir a Europa. Vive viajando entre Rusia, Francia y España. Oh, vaya. De hecho, es en España donde tiene ese acercamiento al marxismo, porque si no me equivoco se afilió o no estoy seguro si se afilió o estuvo relacionado con personas del Partido Comunista Español. Es que bueno, en esa época digamos que estaba como en su mero auge, ¿no? Exacto. Entonces, y más en Europa. Entonces el que se haya ido para allá, pues sí, obviamente, y ya con las ideas que traía, claro, pues obviamente iba a relacionarse con este partido. Es muy interesante lo que me cuentas, la verdad. No tenía ni idea. Sin embargo, dejando a un lado eso, la crítica no es tanto por sus ideales. No. Sino que estamos dando estos datos para que vean el trasfondo del libro. Ajá. Sí, de hecho sus ideales son muy interesantes. Sí. Y los da a demostrar, y los demuestra, de hecho, en este libro, cuáles eran sus ideales para algo mejor. Eso está bien. De hecho, yo concuerdo con también que, digamos que son como ciertos ideales que yo tengo, ¿no? Digo, no estoy al 100% de acuerdo con el socialismo, pero de cierta manera veo algunas cosas buenas dentro del socialismo. Claro, yo creo que hay que rescatar lo bueno de cada ideología. No vamos a satanizar o a excluir a alguien porque tenga pensamiento de derecha o de izquierda. Yo creo que deberíamos recopilar lo mejor de ambas ideologías o de cualquier otra ideología. Recopilarlo mejor y aplicarlo. Exacto. Y si se puede, mejorarlo. Exacto. Si es que, digamos, si nos centramos nada más en una sola ideología y nos cerramos a lo demás y creemos que los que no están de acuerdo con nosotros están en nuestra contra, pues digo, estamos mal. ¿Por qué no juntar las ideas y ver lo mejor de cada idealismo, por así decirlo, y hacer algo mejor? Sí, sin embargo creo que es muy complicado. Demasiado. Unificar a todos, pues... No. En cierta forma creo que sería una especie de control mental. No sé, tal vez estoy exagerando un poco, pero tener todos la misma ideología
tampoco sería tan llamativo. Bueno, podríamos mencionar 1984, no es buena idea. Sí, o sea, que todos tengamos una misma ideología. Obvio no. Pero si vas a hacer, o si quieres hacer algo, muchas veces se enfrascan en ciertas ideologías y de ahí no salen, sino se cierran. Y digamos que lo que yo digo no es que todos tengan un pensamiento uniforme, único, no, sino que agarren ideas de otros lados, que abran un poquito más su mente y puedan ver como un trasfondo diferente de lo que se puede hacer. Nada más, o sea, no es que todos tengamos la misma idea o algo. No, por algo somos individuos, que significa individualidad, Exacto. pensamiento único. Entonces, cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus pensamientos, y con eso no me meto, o sea, cada quien es libre, ¿no? Sí. Pero bueno, ya para no alejarnos tanto, volvemos a recalcar que damos estos datos sobre César Vallejo para que tengan una idea de más o menos por dónde va el libro. Bueno, ahora adentrándonos a los temas principales del libro, como primer tema quisiera mencionar la llegada de la mina a Quivilca. Yo creo que cualquier empresa o consorcio que pueda traer un beneficio a alguien es bueno, pero también tenemos que ver la otra parte de la moneda, ¿no? Claro, respetar a los pobladores, a los ciudadanos, y respetar también, creo yo, el aspecto geográfico. Es lo que te decía, bueno, lo que iba a decirte, el respeto a la tierra. ¿Por qué? Porque la estamos dañando de cierta manera. O sea, al extraer los minerales o al extraer las cosas de la tierra, pues de cierta manera la dañamos, ¿no? Y creo que los métodos que usan hasta la fecha las minas son demasiado contaminantes. Y debería de haber una manera más limpia para poder sacar los minerales sin dañar tanto a la tierra y sin dañar tanto a la gente que vive alrededor, porque la contaminación no nada más va a afectar a la tierra, afecta también a las personas, a los animales, a los cultivos, las plantas, afecta a todo. En todo el mundo creo yo hemos visto casos así, que llegan empresas mineras o petroleras o cualquier otro tipo de empresas que use contaminantes y muchas veces prometen no contaminar, prometen reforestar los lugares, pero al final no lo hacen. Es lo malo, ¿no? De ciertas cosas o de ciertos pensamientos o del concepto que cada quien tiene sobre el poder y el dinero. Darle más valor al dinero que a los recursos naturales que hay, pues sí afecta en gran manera todo esto. Hay una imagen que ronda por internet que dice: el día que no haya árboles, que no haya ríos, que no haya animales, trágate tu dinero a ver si sobrevives. Y sí es cierto, es como, a lo mejor muchos dirán que es una estupidez, otros dirán que es cierto y otros dirán que es una tontería o que es como muy extremista. Si es una idea muy extremista y no pensamos en ver que el planeta puede estar sin recursos, pero pues nos lo estamos acabando. Sí, eso sí. Entonces, pues sin recursos, el dinero no nos sirve. Ahora, con esto no significa que estemos en contra del avance económico. No. Al contrario, creo que es muy importante para nuestro desarrollo social. Sí, pero ¿a costo de qué? Por eso. O sea, no estamos en contra del avance económico, sino que hay formas y maneras de hacerlo de una manera mejor para todos. Sí. Y no nada más incluidos nosotros, sino también los recursos naturales. También en el libro vemos el abuso que hay hacia los indígenas, como ya lo dijimos, de parte de los que están relacionados a la mina. Sí, demasiados abusos. Y es lo que te digo, o sea, que no se vale eso. O sea, no estamos en contra de que haya un progreso, pero sí en contra del maltrato y del abuso. Porque como personas todos tenemos derechos. Exacto. Entonces, creo que tenemos derecho a un trabajo digno, a un trabajo al cual no seamos obligados a hacerlo, sino que lo hagamos por nuestra propia convicción o por nuestro propio gusto, que nosotros elijamos ese tipo de trabajo. Pero pues también, o sea, hay que ver los sueldos o los salarios, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, uno de los abusos que vemos en el libro es cuando les quitan las tierras
a las horas. Ujú. Sí, es un abuso muy desgraciado, ¿no? Sí, Sin embargo, muchos deciden irse como para otro lado y decir, bueno, sí, quédatelo, yo me voy a otro lado. claro, como para evitar el problema. Para evitar problemas, para evitar controversias y lo que tú quieras, pero ¿por qué se tienen que mover? Exacto. Si ellos estuvieron ahí mucho antes de que llegue la mina. Exacto. Entonces, ¿por qué tener que mover a la gente? Ahora, aún así, se van a otro lado. Si la mina se expande, van a querer también esos terrenos. Exacto. Y es volver a mover a esa gente. ¿Por qué? Ahora, si van a mover a una gran cantidad de gente, pues que los muevan adecuadamente, que les paguen por su terreno, por lo que es, Ujú. por su tierra, que les paguen por sus animales y todo eso. Lleguen a un acuerdo común. No como lo que hacían en el libro, que prácticamente les quitaban e incluso les engañaban, les daban cosas baratijas, por así decirlo, por sus terrenos, por sus animales. Sí, o sea, el método de espejitos de los españoles, pues perduró por mucho tiempo, ¿no? Sí, a nivel de Latinoamérica estuvo mucho tiempo vigente. Sí, demasiado tiempo. El que, pues te doy un espejito, pero tú dame tu oro. Ujú. Entonces aquí era, te doy una baratija a cambio de tu tierra, a cambio de tus animales, a cambio de lo que tú usas para vivir. Exacto. Y no se vale. Eso no es como honesto. Porque como ya dijimos, eran cosas muy banales, o sea, franelas de colores, si no me equivoco. Creo que Caramelos, perdón. caramelos y algunos artículos de Fósforos también, cerámicas. eso sí me acuerdo. Sí, los fósforos. O sea, por cosas así cambiaban la tierra. Y muchos podrían pensar que se debe ser muy ingenuo para dar eso, pero la verdad es que sí se era ingenuo. Sí. Creo que todos hemos pasado por una etapa de ingenuidad así. Sí, obviamente todos. En algún momento de nuestra vida pasamos por un momento en donde nos ven la cara, ¿no? Habemos a unos que nos ven la cara toda la vida, te lo juro. Pero bueno, no se trata también de ingenuidad, sino también de bondad. Sí. Y abusan de eso, ¿no? Es que, como ya lo dijimos antes, las mismas autoridades estaban coludidos con lo de la mina. Y muchas veces eso influye, porque es la persona a la que elegiste para que te represente. Sí. Y dices, probablemente lo que está pasando es bueno, pero realmente no. Sí, no, sobre todo en estos tiempos. También están los altercados sociales, que el principal, creo yo, sucede cuando asesinan a Graciela. Sí. Como ya dijimos antes, lo que le pasó fue algo muy fuerte. No sé qué tan recomendable sea mencionarlo. Ay, no sé. Graciela sufre de un abuso en toda su esplendor, o sea, fue abusada de todas las maneras posibles. Uh-huh. Creo que eso dice bastante y sí. lo deja algo claro de lo que le pasa a Graciela. Para los que ya leyeron el libro, bueno, ya saben lo que le pasa a Graciela. Para los que no, bueno, léanlo porque la verdad es algo muy interesante y es un abuso real hacia ella. Graciela era amante, servidumbre y querida y todo para José Marino. Digamos que ese es un tipo de abuso, el que la tengas como para todo, que haga Uh-huh. todo, claro. Y sin beneficio alguno. El único beneficio que tenía era ser engañada porque creía que José Marino la amaba, pero no. No, era prácticamente su esclava. Sí, prácticamente. En todo aspecto. En todo aspecto. Entonces, para los que ya leyeron el libro saben perfectamente cómo fue abusada Graciela. Para los que no, bueno, les recomiendo que lean esta parte. Sí, todo lo que hay detrás. Sí, de y hecho. los personajes que se encuentran detrás de esto. Bueno, todo el libro es muy interesante, pero esta parte, híjole, da mucho coraje. Sí, la a verdad mí que sí. me dio mucho coraje. Y bueno, a fin de cuentas terminan matando a Graciela y lo ocultan como si no valiera, como si no importara, y no le dan importancia. Sí, y eso es algo que se ha visto también reflejado en la sociedad actual, que muchas veces minimizan, no sé, un accidente o tal vez un delito, y realmente al hacer eso, al minimizarlo o ignorarlo completamente, se convierte en algo peor. Sí, porque quien lo está minimizando se convierte en cómplice de un delito. Y encubridor.
Ujú. Entonces, como ya dijimos, y es un spoiler, ya lo adelantamos, Graciela fallece, aunque lean qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero esto provoca que los indígenas se levanten, Ujú. hagan altercados, por lo mismo. Sí, pero a plomazos los callan. Exacto, a eso iba. Vamos a la forma como los reprimen, Ujú. el abuso que hay detrás de eso. Sí. Y se ponen de acuerdo para justificar eso. Como ya lo dijimos, hasta el mismo cura. Sí, todos se ponen de acuerdo a decir una versión de los hechos que no tienen nada que ver con la realidad y a ocultar información, ¿no? Creo que la verdad siempre sale a la luz. En algún momento u otro la verdad siempre va a salir a la luz. Pero está esto, ¿no? De cómo lo ocultan y cómo se cubren unos a otros dentro de un delito. Cosa que no debería de ser. No, pero lamentablemente se vive hasta la actualidad. Sí. Y mientras no cambiemos esa manera de pensar, va a seguir sucediendo. Ujú. Y le puede suceder a cualquiera. Es que sucede todavía, o sea, hasta la fecha sigue sucediendo así, de esa manera. Y es algo que sucede no solamente aquí en Latinoamérica, en México, en Perú, en Colombia. En todos lados. En todo el mundo, hasta en los países desarrollados se sigue viendo. Sí, obviamente. Bueno, y todos estos temas que hemos tratado se engloban en uno, que es el tema central, creo yo, de este libro, el cual es la denuncia social. Ujú. Vemos a los maltratados, los maltratadores, como tú diste un buen ejemplo, esa especie de pirámide de poder, donde la mayoría está abajo. Sí, desgraciadamente la mayoría está abajo. Y lo peor del caso, que si ellos quieren subir o quieren hacer algo más de una manera honesta, están los de arriba para darles una patada y volverlos a regresar abajo, ¿no? Ujú. Sin embargo, el hecho de que este libro haya sido escrito bajo parámetros socialistas o bajo esa ideología no desamerita que sea un buen libro. La verdad es que es un muy buen libro, a mí me gustó mucho. Digo, me encanta cómo lo narra César Vallejo, esa injusticia, ¿no? Sí estamos hablando de injusticia y de cosas que a lo mejor son un poco desagradables, pero son reales hasta la fecha. Exacto. Entonces, si estamos hablando de 1930, 1920, estamos en el 2019, o sea, ¿cuántos años han pasado y qué avance ha habido con respecto a eso? O sea, no ha habido mucho avance. Y sigue habiendo abusos y sigue habiendo crimen con respecto al dinero. Entonces es lo que yo digo y creo que también es una buena enseñanza lo que nos deja con este libro César Vallejo, de decir a qué le estás dando valor, qué valorizas más. Entonces, no estoy en contra de que busquemos una mejor manera de vida, de estar mejor. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de las injusticias que se hacen para lograr ese bien. Y lo peor del caso es que pocos logran ese bien, no todos. Entonces, eso es con lo que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el desarrollo económico, obviamente. Estoy de acuerdo con cierto desarrollo tecnológico, industrial, lo que tú quieras. Sí estoy de acuerdo, porque es un crecimiento para nosotros. Con lo que no estoy de acuerdo es con el abuso y la injusticia que hay detrás de este crecimiento, entre comillas. Claro, y no solamente el abuso de particulares, sino el abuso de los mismos miembros de la comunidad, como ya lo dijimos. Ajá. Y eso es algo que también se ve hasta ahora, que muchas personas llegan al poder solamente por eso, para hacer tratos, negocios bajo la mesa y tener ganancias económicas de eso. También tener influencia política, influencia social. Sí, de hecho yo lo que opino es que un político lo único que quiere de ti es su voto. Sí. Y te lo va a vender de una u otra manera. Pero lo único que quiere de ti y en el único momento en que te conoce es cuando requiere de tu voto. Una vez teniendo tu voto, se olvida de quién eres. No existes. Sí, realmente eso es lo que sucede hasta ahora. Buscan ese voto que tienes, que los va a hacer ganar, y al final cuando llegan se olvidan de todo. Se preocupan solamente por sus intereses e intereses de sus allegados. Sí, nada más. Es que este tema es un poco polémico, controversial y lo que tú quieras. Yo no quiero entrar en conflicto o en discusión. No quiero meterme tanto de lleno a lo que es el tema político. Puede haber quienes piensen diferente de mí y para mí está bien que piensen diferente de mí, pero yo no estoy en contra de nadie. La verdad, o sea,
Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no, pero es lo que pienso. Y no quiero que de esto vayan a pensar mal o que se vaya a decir es que ¿por qué está diciendo esto? Esto no está bien o esto no está así. O sea, todos tenemos pensamientos diferentes y no quiero meterme de fondo o no quiero hablar mucho del tema por lo mismo. O sea, sinceramente Sí, sí me es da un un poco de tema miedo. controversial, la verdad. Uh-huh. Pero aprovecho este pequeño momento, ya que estamos entrando a este tema controversial, para recomendar una serie peruana. Se llama Pataclown. Esta serie es de crítica social y política. Sería interesante que la puedan ver y que vean más o menos qué estaba ocurriendo en la época que se produce esta serie, que es a finales de los 90. Sí, yo ya vi esa serie, también se la recomiendo. Luis me la recomendó a mí y bueno, sí la vi, me encantó, me fascinó. Y yo le dije a Luis cuando la vi y vi la época, lo único que dije es cómo es que están vivos. Uh-huh. Pero si no pueden ver toda la serie o no quieren ver toda la serie, porque la verdad usa muchos modismos peruanos, pero Sí. bueno, pueden buscarlos en Google. Les recomiendo un clip que está en YouTube que se llama ¿Qué es un alcalde? Pueden buscarlo así. ¿Qué es un alcalde? Pataclown. Y ahí van a ver una escena satírica de la política actual. Sí. Que a pesar de que se grabó a finales de los 90, sigue siendo vigente para este tiempo. Y yo creo que para todos los tiempos, porque sí, ese programa es, bueno, a mí me gustó mucho la serie, son 2 temporadas y nunca me imaginé una que me fuera a divertir tanto, porque son muy buenos los chistes que hacen, porque digamos que es como parodia de cierta manera, sí. Entonces pueden hacerlos reír, pero también te hacen ver la realidad, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es muy, muy buen programa. Es una serie que satiriza todo, desde aspectos sociales, políticos, económicos. Y, hasta culturales. Como digo, tiene muchos modismos, pero a medida que los van escuchando pueden ir buscándolos, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es un poco complicado lo de el lenguaje entre diferentes países. Pero la verdad, les recomiendo ese clip, que es un alcalde de Pataclown. Y van a tener una referencia muy interesante. Y como decíamos, también lean el libro, porque es un libro muy bueno. Sí. Como ya dijimos, no desamerita que haya sido escrito por una persona que tenía ideales socialistas. Realmente esperamos que sí lo puedan leer. Así que hasta aquí quedó nuestra reseña. Uh-huh. Y regresamos en el próximo bloque con el libro de la próxima semana. Bueno, ya estamos de regreso después de un tema un poco controversial. Les vamos a recomendar el libro del cual hablaremos la próxima semana, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Marilu nos va a leer un pequeño fragmento para que se interesen por la lectura. Mi tío dice que los arquitectos prescindieron de los porches frontales porque resultaban poco estéticos. Pero mi tío asegura que tan solo fue un pretexto. El verdadero motivo, el motivo oculto, podría ser que no querían que la gente se sentara de esa manera, sin hacer nada, únicamente meciéndose y hablando. No era la mejor forma de relacionarse. La gente hablaba demasiado y tenía tiempo para pensar. Entonces eliminaron los porches y también los jardines. Ya no más jardines donde poder acomodarse. Y fíjese en el mobiliario, ya no hay mecedoras, resultando demasiado cómodas. Lo que conviene es que la gente se levante y ande por ahí. Mi tío dice, y mi tío, y mi tío. La voz de ella fue apagándose. Es un extracto muy interesante, la verdad me da curiosidad. Y es que no he leído este libro. Leí otro libro sobre este escritor, Crónicas Marcianas, y me gustó. Sin embargo, este libro no he tenido oportunidad de leerlo. Creo que sí está en mi lista de lecturas. Bueno, sí, el mío también está en mi lista de lecturas y tampoco no lo he leído, pero bueno, vamos a leerlo, ¿te parece? Sí, para poder comentarlo. Sin embargo, como sucedió con el capítulo de la ladrona de libros, lo que suceda, sucederá. Voy a dar mi opinión tal cual es. Exactamente igual. Así que bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado también. Y
Esperamos estar la próxima semana, si es que no sucede ningún inconveniente. Esperemos que no suceda nada, por favor. Sí, porque la semana pasada no pudimos hacer el podcast. Sin embargo, trataremos de seguir haciéndolo. Como decimos, a veces influyen actos de terceros. Sí, desgraciadamente pasaron cosas que no esperábamos y no nada más afectó al podcast, afectó a todo el contenido de la página. Entonces, pues sí nos sentimos un poquito mal por ello, pero ya regresamos a un poco a la normalidad y esperemos que no pase nada, por favor, y que podamos seguir haciendo el podcast y pues estando con ustedes. Para mí es un placer estarlo y hacerlo, la verdad es que me encanta y pues sí me siento un poquito mal por no haber estado la semana pasada, pero pues ya estamos aquí. Sí, la verdad, este es un proyecto nuevo, relativamente nuevo, ya llevamos un poco más de un mes y sabemos que nos debemos a ustedes, al público que nos escucha y a todos los que nos apoyan en Biblioteca Social y también a nuestros amigos que valoran nuestro trabajo. Así que no hay una justificación, pero como decimos, a veces los actos de terceros influyen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya dejaremos atrás las cosas tristes y les recuerdo que pueden seguir a la página de Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram, ver todo nuestro contenido, compartirlo si desean, también comentar, aceptamos sus sugerencias y todo lo que se les ocurra. Nosotros estamos a su disposición. Eso sí, pero una cosa, cuando vayan a escribirnos para preguntarnos sobre algo, que sea un lenguaje que entendamos todos, porque nos escribieron y no supimos a qué se referían. Entonces, pues fue así de no entendemos lo que nos dicen, pero ya no nos quisieron volver a preguntar. Entonces, traten de usar un lenguaje más usado y no tanto los modismos de su país, por favor. Sí, hemos tenido ese inconveniente esta semana, pero bueno, esperamos que sigan escuchando los próximos capítulos y también están los capítulos pasados para que puedan volver a escucharlos, valga la redundancia. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Literando Podcast. Adiós.